Bien. Bueno, al considerar un pasaje que podríamos leer para el mensaje de Navidad, no puedo encontrar un pasaje mejor para tratar el tema de estos días que el texto de Mateo 21. Decía el pastor John MacArthur a su congregación, que este mensaje traducido. Y en este texto encontramos una parábola que bien podría entenderse como una parábola navideña, aunque no lo parezca, ¿no? Pero nos reitera el significado del nacimiento del Señor Jesucristo de una manera única y fascinante. En cierto sentido, es una parte triste de la Navidad, la que se habla aquí. Nosotros pensamos en la Navidad como una época feliz. Decimos feliz Navidad, felices fiestas. Hablamos de tiempos alegres, de tiempos felices, tiempos de comidas y familia y compañerismo, diversión, tiempos de fiesta, regalos, todas esas cosas que nos hacen felices. Y sin embargo, hay en la Navidad un cierto patetismo, hay una profunda tristeza cuando pensamos en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y no es nada nuevo, porque la primera Navidad fue una época triste. Si bien es cierto que hubo mucho regocijo, muchas alabanzas y mucha celebración por parte de las personas en torno al nacimiento de Cristo, el resto del mundo se mostró absolutamente indiferente en su mayor parte. Y hubieron algunos que se llenaron incluso de odio, de tal forma que hubo una gran masacre de todos los niños varones menores de 2 años, que llevó a las madres de esa parte del mundo a los horrores del duelo y al llanto por la ejecución de sus pequeños. Y así la Navidad empezó realmente con un cierto patetismo, una cierta tristeza, y mantiene eso hasta hoy. Todavía continúa. Tenemos que ver la Navidad como una época tanto de celebración como de dolor. Y supongo que esa perspectiva se resume mejor en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde Juan escribe: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Quiero decir que celebramos el nacimiento de Jesucristo, y con razón deberíamos hacerlo, porque un Salvador ha nacido en el mundo para salvarnos de nuestros pecados, pero al mismo tiempo que celebramos la venida del Salvador, nos entristecemos por aquellos que lo rechazan. Y así estamos atrapados en una cierta tensión en esta época del año, deseando con todo nuestro corazón celebrar el nacimiento de Cristo, y sin embargo algo nos detiene porque vemos el vacío de un mundo que realmente no le conoce en absoluto y es indiferente a la realidad de quien Él es. Ahora, la parte triste de la Navidad se ve muy claramente en la parábola de nuestro Señor que enseña aquí, comenzando en el versículo 33. Y quiero que la veamos y también veamos la explicación de nuestro Señor que da de ella. Creo que la encontraremos extremadamente profunda. Y ten en cuenta que cuando narró esta parábola nuestro Señor Jesucristo era la última semana que tenía de vida, porque su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Al viernes siguiente moriría, y aquel día era miércoles por la mañana. Está en el templo y está enseñando sobre el reino y predicando el evangelio. El día anterior había limpiado el templo de los cambistas, y el anterior a ese, el lunes, entró en la ciudad a lomos de un asnillo, recibiendo los hosanas de la multitud. Muchos de ellos creían que él podía ser el Mesías. Entonces, él había vuelto al templo ya purificado, y la multitud está allí de nuevo, y él está enseñando y ellos están escuchando. Ahora,
los líderes religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, incluidos los fariseos, los saduceos y los herodianos, y todos los que estaban a cargo de la vida religiosa de la nación y del templo mismo, estaban enfurecidos con su enseñanza, porque enseñaba en contra de todo lo que ellos enseñaban, porque él enseñaba cosas que eran internas y profundas, y la religión de ellos era toda ella externa y superficial, y también porque desenmascaraba su hipocresía y sus pretensiones. Y así, mientras él se mueve libremente por el templo, que él mismo había limpiado, enseñando todo lo que él enseñaba, ellos se ven amenazados por eso. Y en un ataque de rabia se reúnen para ver cómo podían evitar que él influyera más en la gente. Y entonces vienen y lo confrontan. Y encontramos en el versículo 23 del capítulo 21 que le exigen que diga con qué autoridad hace esas cosas y de dónde obtuvo esa autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Le dicen, ¿no? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Dónde está tu autorización? Muéstranos tus papeles de ordenación del Sanedrín, que te dan el derecho de enseñar y predicar en el templo, que te dan el derecho de aceptar la adoración como el Mesías, que te dan permiso para venir aquí y deshacerte de todos los negocios que están funcionando en este lugar. Dinos con qué autoridad haces estas cosas. Exigen sus credenciales, quieren ver sus papeles de autorización, quieren ver su certificado de ordenación. Y el Señor le responde por medio de una trilogía de parábolas, ¿no? 3 de ellas. Y para esta tarde quiero que veamos la parábola número 2. Y en cierto sentido, como he dicho, es una parábola navideña. Una parábola es como una ilustración, ¿no? Es una forma de ilustrar en términos muy simples y comunes una gran verdad espiritual. Entonces veamos la ilustración comenzando en el versículo 33, donde dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hasta aquí vamos a leer, ¿no? Más adelante continuaremos. Ahora, esta es una escena muy simple, ¿no? Es una escena muy común en aquellos parajes, ¿no? Tomó algo que era bien conocido para explicar algo que era desconocido. Tomó algo muy objetivo, muy concreto, muy orientado a la vida, muy perceptible, para explicar algo que de otra manera escaparía del alcance de la gente. Y entonces habla de plantar un viñedo. Como he dicho anteriormente, la tierra de Israel estaba literalmente cubierta de viñedos en el tiempo de Cristo. Un pilar importante de su sociedad agraria era el cultivo de viñedos. Y esto sirve como una muy buena ilustración para que nuestro Señor la use en áreas espirituales. Ahora, el viñedo era algo muy común en sus vidas y habrían entendido exactamente lo que estaba pasando. Primero, tienes a un cabeza de familia. Este es un hombre que es dueño de la propiedad y decide tomar una porción de su tierra, tal vez una pendiente en una ladera, que era el lugar común de viñedos, y planta ahí una viña, ¿no? Luego nos dice que la cercó de bañado. Los viñedos eran vulnerables a los animales salvajes y a los ladrones. Y por eso, para proteger los viñedos, siempre estaban cercados. Podría haber incluso un foso a su alrededor, en algunas ocasiones, con agua. Podría haber un muro construido a su alrededor, pero en muchas ocasiones lo normal era un seto espinoso. A menudo incluso se usaban cactus. Y hasta el día de hoy puedes ver cactus en la tierra de Israel para mantener alejados a los animales y a los ladrones. El punto es que este hombre se ocupó de plantar la viña, ¿no? Se cuidó de proteger el viñedo.
Luego dice que cavó un lagar en él. Ese es el lugar donde las uvas podrían convertirse en jugo, ¿no? Y si viajas hoy a la tierra de Israel, verán muchos restos de lagares antiguos en excavaciones arqueológicas e incluso en entornos más contemporáneos. Luego nos dice que el hombre construyó una torre. En realidad, una torre tenía tres propósitos, ¿no? Seguridad, refugio y almacenamiento. Una torre permitiría que alguien observara y se asegurara de que nadie estuviera tratando de invadir. También sería un lugar de refugio en caso de problemas climáticos y sería un lugar para el almacenamiento de utensilios y herramientas y cosas necesarias para el cuidado de la viña. Ahora, el objetivo de todo esto era para demostrarles que este hombre tuvo mucho cuidado en hacer todas las cosas bien. Realmente hizo un buen trabajo en plantar su viña, ¿no? Tuvo cuidado de proporcionar la seguridad que necesitaba y luego dice que la arrendó a unos agricultores y se fue a un país lejano. Literalmente se fue al extranjero, ¿no? Se fue lejos. Ahora, esto también es común. Un hombre puede poseer tierras, no puede cultivarlas por su cuenta, por lo que las arrenda. Y él hace un contrato con las personas que lo alquilan y ellos deben darle una cierta porción de la cosecha cada año, el resto de la cual les pertenece para su propio sustento. Podrían haberlo hecho bien con esto porque era un viñedo, ¿no? Debidamente preparado, estaba debidamente protegido. Su cosecha podría haber florecido, dado los factores climáticos y su cuidadoso trabajo de cultivo. Podrían haberlo hecho muy bien. El hombre había llegado a todos los extremos necesarios, la arrendó a esas personas y se fue al extranjero y se mudó. Ahora, este sería un escenario muy frecuente, ¿no? Los oyentes de nuestro Señor habrían entendido esto completamente. Era muy común arrendar tierras para tales fines de cultivo y luego el versículo 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Literalmente era el tiempo de los frutos, el tiempo de la cosecha, el tiempo en que calculabas el producto, y ahí en ese tiempo envió a sus siervos a los labradores para que recibieran los frutos del mismo. En otras palabras, era hora de cobrar su porción, ¿no? Entonces les envió a sus siervos para que recibieran de ellos lo que se le debía. Es posible que se lo dieran en moneda, habiendo vendido el producto primero, es posible que se lo dieran en términos de uvas o en términos de vino, que luego podría haber sido transferidos al mercado para ser efectivo. Sea lo que sea, vinieron a recoger lo que era suyo. Eso también habría sido muy común. Entonces los siervos vinieron en su nombre para recibir lo que se le debía, pero luego ocurre una asombrosa serie de eventos en la parábola. Versículo 35. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Ahora, si lees el relato paralelo de Marcos, de esta parábola, encontrarás que en Marcos 12, versículos del 3 al 5, que él identifica la secuencia por separado. Primero vino uno, lo golpearon, vino el siguiente, lo mataron, vino el siguiente, lo apedrearon. Mateo simplemente los reúne a todos en un versículo y dice, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. Eso es increíble, ¿no? Me refiero a este buen hombre que les había dado ese pedazo de tierra para cultivar, mediante el cual podrían haber prosperado. Envía a sus sirvientes simplemente a cobrar lo que se le debe en virtud del arreglo y el trato y el hecho de que es su tierra y es su viñedo, y golpean a uno, luego dice que matan a otro y apedrean a otro. Entonces, es como en el griego viene como que flagelaron a uno de ellos, que quedó casi ensangrentado, ¿no?
al instante asesinaron a otro y progresivamente aplastaron la vida de un tercero arrojándole piedras sobre él, ¿no? Y es increíble, ¿no?, que estos agricultores arrendatarios tuvieran tal oportunidad y que se hubieran independizado de esa manera y que se habían vuelto tan resentidos, se habían llenado de odio hacia el dueño, se habían vuelto demasiado posesivos, lo querían todo, no querían dárselo a quien se lo debía. Pero el dueño aquí vemos que era muy clemente, ¿no? Quiero decir que creo que después de haber enviado al primer tipo, al primer grupo de sirvientes, habría tomado una acción bastante fuerte, ¿no?, al ver lo que le ocurrió. Sin embargo, envió a otro, y envió a otro, y envió a otro, ¿no? Mira el versículo 36, dice, de nuevo envió otros siervos, más que el primer grupo, e hicieron lo mismo con ellos. Los mataron a todos. No importa a quién enviara, la misma reacción tenía, así que han matado a todos sus sirvientes. Y el versículo 37 dice, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Esa frase finalmente, o en último lugar, está llena de emoción y llena de tristeza. Aquí hay un hombre afligido y ahora solo le queda a su hijo. De hecho, en Marcos 12:6, el pasaje paralelo, Marcos dice que le quedaba un único hijo. Y su único hijo, y dice, le enviaré, ya nadie quedaba más que él. Y se dice, respetarán a mi hijo. Y ese verbo que usa de respetar es un verbo entrepo en el griego, muy interesante. Básicamente significa volverse uno mismo o avergonzarse de lastimar, de hacer daño. Es una palabra muy rica. Y él dice, ciertamente ellos pues darán la espalda, ¿no?, a ese comportamiento que han tenido debido a la vergüenza que produce tal acción, ¿no? Quiere decir que no le harán mal seguramente a mi hijo, quedarán asombrados de mi hijo, tendrán respeto y consideración por mi hijo, sin duda. Pero dice el versículo 38, cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Y lo agarraron, lo echaron de la viña y lo mataron. Es asombroso, ¿no? Así que mataron al hijo de aquel hombre. Sabían exactamente quién era. No había ninguna duda. Planearon su asesinato, fue premeditado, asesinato en primer grado, el resultado de una planificación cuidadosa y perversa, con pleno conocimiento de quién era. Premeditaron su asesinato para poder controlarlo todo. Es increíble. Y esta es la ilustración, ¿no? Y de una manera rabínica, muy tradicional, Jesús los guía por el camino donde les hace que ellos concluyan la historia, ¿no? En el versículo 40 les pregunta a Jesús, cuando el señor o el amo de casa venga, pues de la viña, ¿qué hará con esos labradores? ¿No? Eso les pregunta a los líderes religiosos. Y esos líderes religiosos, santurrones, con una sonrisa de autocomplacencia y como dando una palmadita en la espalda, están listos para dar su respuesta moralista y hacer alarde de su rectitud. Entonces ellos le dicen en el versículo 41, destruirá a esos hombres inicuos y arrendará su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Les encantaba, ¿no?, oírse decir tales cosas morales, les encantaba sentirse tan furiosos, ¿no?, por la injusticia y la maldad, y esto de alguna manera alimentaba su hipocresía. Ellos dicen, supongo que ellos se refiere a los líderes religiosos. Lucas nos dice que había mucha gente que se reunió alrededor. Algunos de ellos incluso gritaron, Dios nos libre, no, no. Y manifestaron dolor por aquellos que serían castigados de manera tan devastadora, ¿no? Estaban
tan atrapados en la historia, tal vez que simplemente eran incapaces de imaginar lo que él haría con personas tan malvadas. Y simpatizaron con los labradores malvados que clamaron incluso a favor de esos impíos. O puede ser que algunas personas ya comenzaron a ver la verdadera interpretación de la parábola y sintieron una realidad espiritual que creó un gran temor en sus corazones. Lucas no nos dice quiénes fueron, ¿no? Para ser honesto, podrían haber sido ambos grupos. Ahora, dos cosas se dicen en el versículo 41. Directamente de la boca de estos líderes que se condenan a sí mismos. Dice, él destruirá a esos hombres malvados, esa es la primera, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Es decir, destruye a los impíos y deja su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y ahí tienes dos cosas. Primero está el juicio y la segunda es el reemplazo, ¿no? Y marca eso. Primero está el juicio y después el reemplazo. Entonces, lo han confesado con sus propias bocas y han concluido la ilustración. Ahora, en tercer lugar, quiero que veáis la explicación. Muchas personas lo pasan por alto, pero quiero que la veáis porque esta explicación es muy poderosa. Porque Jesús habla, ¿no? Explicando la parábola, pero explicándola de una forma velada. Mira el versículo 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza de ángulo. Esta es la obra del Señor y es maravillosa a nuestros ojos. Ahora, cuando me escuchaste leer esta porción, podrías haberte preguntado, ¿qué tiene que ver esto con la parábola? ¿Cómo metemos ahora aquí la piedra y a los edificadores? ¿Es que estamos confundiendo nuestras analogías o estamos mezclando nuestras metáforas? ¿Qué significa eso? En primer lugar, eso no parece una gran explicación al principio, ¿no es verdad? Y es sorprendente la cantidad de comentaristas que simplemente lo pasan por alto y dicen, bueno, Jesús se está moviendo hacia otra idea aquí, ¿no? O Mateo dejó caer esto fuera del lugar al que pertenecía, ¿no? Esto es pura genialidad divina. Y en un momento verás por qué. Es una cita del Salmo 118, versículos 22 y 23. El mismo salmo del que procedían los hosanas que habían sido ofrecidos a Cristo 2 días antes, incluso el día anterior por los niños en el templo, los muchachos. El Salmo 118 les era familiar y conocían ese versículo que decía, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo. Esto es obra del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y con esa profecía, la que el Señor usa aquí para explicar la parábola, comienza diciéndoles, y es muy sarcástico, ¿no? ¿Nunca leísteis las Escrituras? Vosotros que os enorgullecéis de pasar desde el amanecer hasta el anochecer leyendo las Escrituras, vosotros que decís que la conocéis, vosotros que destacáis en la ley, ¿no entendéis esto? Y esto era realmente una acusación, ¿no? ¿No entendisteis al que dijo que había una piedra desechada que se convertiría en la cabeza del ángulo? Y que el Señor haría eso y sería maravilloso cuando lo hiciera. ¿Os perdisteis de eso? Ahora, el corazón de lo que dice el Salmo 118, 22 y 23 es muy simple. Cuando los edificadores quieren construir un edificio, necesitan una piedra angular. Una piedra angular es la piedra más importante del edificio, es clave para la base, es clave, por supuesto, para el soporte del techo, pero más que eso establece los ángulos para las paredes, ¿no? Traza las líneas por las que se mantiene la uniformidad del edificio. Así, la piedra angular era la más cuidadosamente seleccionada de todas las piedras para que el edificio pudiera colocarse según sus muros y su forma en perfecto orden.
Y las piedras angulares eran piedras macizas. En Israel, en el muro herodiano, contiene una de esas piedras angulares que tiene 12 metros de largo y pesa toneladas. Aún se desconoce cómo la extrajeron y cómo la movieron. Pero una piedra angular de un gran edificio era una piedra clave. Por eso, al seleccionarla, se aseguraban de que fuera perfecta. Y el salmista dice que hubo una piedra que los edificadores rechazaron. Y eso no se puede hacer. Pero ellos pensaron, esta piedra no es adecuada, no es la piedra correcta, no es perfecta, la rechazamos y la tiraron. Pero se convirtió más tarde en la cabeza del ángulo. ¿Quién lo hizo? Es obra del Señor y es una maravilla a nuestros ojos. En otras palabras, Dios recupera una piedra que los hombres rechazan y la coloca en el lugar de mayor importancia. Y dice, bueno, ¿de qué está hablando el Salmo? ¿Qué piedra es esa? Pues presta atención, en el Salmo, esa piedra es Israel. Israel fue una piedra que le rechazaron los constructores de imperios de este mundo. Ese es el sentido histórico del Salmo. Los constructores de imperios del mundo ignoraron a Israel, vieron a Israel como un país insignificante y sin importancia. Descartaron a Israel. No tienen lugar para Israel en la construcción de sus grandes imperios, pero no así el Señor. Para el Israel de piedra, que de hecho es la piedra angular de la historia redentora del mundo, que el mundo ha despreciado y rechazado, Dios lo pone en el lugar de importancia en la construcción de su plan redentor. ¿No es así? Quiero decir que el mundo puede rechazar a Israel y su lugar en la historia, pero Dios sabe que esa nación significa el lugar clave en su plan redentor. Entonces Dios milagrosamente sigue levantando a Israel del montón de piedras desechadas y volviéndolo a colocar en su plan como piedra angular clave. Ese es un punto histórico y muy importante a tener en cuenta. Esta pequeña nación que sigue existiendo es la piedra angular del plan divino de Dios para la historia redentora. Pero había algo incluso más que eso en ese versículo. Muchos de los salmos nos dan perspectivas mesiánicas. Y en esas perspectivas mesiánicas hay un doble cumplimiento. Y hay algo en ese salmo que tiene la intención de ir mucho más allá de la nación de Israel y habla de alguien que sale de los lomos de la nación de Israel. Y déjame que te lo enseñe. En Hechos capítulo 4, versículo 10, Pedro está predicando en la ciudad de Jerusalén, dirigiéndose a los líderes de Israel, el Sanedrín, el mismo grupo, en realidad al que Jesús está hablando en Mateo 21, y Pedro les dice, sea notorio a todos vosotros, versículo 10, y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ese era el hombre cojo que fue sanado a la puerta del templo llamado La Hermosa. Fue Jesucristo de Nazaret quien lo hizo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, les dijo Pedro. Y luego en el versículo 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Tampoco hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Entonces, ¿quién es la piedra en el Salmo 18? ¿Quién es? Es Jesucristo de Nazaret. Dice Pedro, a quien vosotros crucificasteis. La piedra que los constructores que rechazaron, a quien Dios resucitó de los muertos, ahora se ha convertido en la cabeza del ángulo. La piedra desechada es el Cristo crucificado, la piedra angular restaurada es el Cristo resucitado. No se podría decir más claramente que eso, ¿no? Pedro reitera el mismo mensaje en su primera epístola, capítulo 2. He aquí yo pongo en Sión, versículo 6, la piedra, la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa. El que en él cree no será confundido. Para vosotros, por tanto que creéis que él es precioso, para los desobedientes
la piedra que los edificadores desecharon es la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro dice lo mismo, Cristo es la piedra angular. Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, dice, sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora escucha con atención y entiende esto. El Señor está diciendo, al citar el Salmo 118, 22 y 23, que los hombres, en la situación del agricultor arrendatario, sacaron al hijo y lo mataron. Y estos mismos líderes dicen, bueno, cuando ese hombre regrese, el dueño destruirá a esos malvados pecadores y les quitará la viña. Y Jesús les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo. ¿No habéis leído eso? Y lo que está diciendo es esto, la piedra es Jesucristo, ¿verdad? Lo hemos visto, el rechazo constituye el rechazo de Israel. La restauración constituye su resurrección y su venida en gloria. Ahora, aquí está, porque esa es una explicación de la parábola. Y escucha cuidadosamente, la piedra es el hijo, los edificadores son los agricultores. Ese es el paralelo. Como los labradores rechazaron al hijo, los edificadores rechazaron ¿a quién? Pues a la piedra. Si la piedra es Cristo, entonces los edificadores representan a Israel y sus líderes religiosos. El paralelo entonces entre la profecía del pasaje explicativo del Antiguo Testamento y la parábola es el paralelo entre la piedra y el hijo y entre edificadores y agricultores. Y así como los edificadores rechazaron la piedra que es Cristo, los labradores rechazaron al hijo que es Cristo. La parábola entonces nos dice que el hijo es ¿quién? Cristo. Y entonces usa la palabra de Dios para explicar la parábola. Y la acusación es muy poderosa. Una vez que sabes que el hijo es la piedra, una vez que sabes, por lo tanto, que el hijo es Cristo, entonces los agricultores tienen que ser los líderes religiosos de Israel y todas las personas que los siguieron. ¿Y quién es el cabeza de familia que envió al hijo? ¿Quién es? Dios. ¿Y quién es, y qué es el viñedo, la viña? Pues es la esfera de bendición de Dios. El versículo 43 dice, es el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los sirvientes que fueron enviados y asesinados? Pues los profetas. Qué parábolas, ¿no? Y qué explicación. Y ponen la explicación en un pasaje de la Escritura que ellos afirman creer. Así como esos granjeros rechazaron a ese hijo y lo mataron, hombres y mujeres hoy rechazan la piedra. Pero Dios levantará esa piedra nuevamente y la volverá a colocar en el ángulo. Esa es la explicación. ¿Y qué enfoque tan profundo? Dios, el Padre de familia, plantó una viña, un lugar de bendición, un lugar de salvación, un lugar de promesa, un lugar de pacto. Y muchos entran en ese lugar y usan mal ese lugar y se apropian indebidamente de ese lugar y le roban a Dios lo que se le debe. Y nunca le dieron la gloria a su nombre, nunca demostraron el fruto de arrepentimiento, ni de fruto de justicia, ni le dieron a Dios nada. Y cuando Dios envía a sus profetas, uno tras otro de esos profetas mueren a manos de ellos. La tradición nos dice, y viene del diálogo de Justino Mártir con Trifón, que tomaron a Isaías y con una sierra de madera lo cortaron por la mitad. Puede ser eso a lo que se refiere en Hebreos 11:37 cuando habla de que hombres de fe fueron aserrados. Se llevaron a Jeremías y lo arrojaron a un pozo. Y la tradición dice que al final fue apedreado. Rechazaron a Ezequiel. Amós tuvo que huir para salvar su vida. Zacarías fue rechazado y apedreado. A Miqueas le aplastaron la cara, dice Primera de Reyes 22-24. La gente que no le quiso escuchar el mensaje que él les daba. Y esa era la norma. Así es como trataron a los profetas. Aquellos reyes, los sumos sacerdotes, los líderes del pueblo, el pueblo religioso. Así es como trataron a los profetas de Dios. Y si pasas un par de páginas más en tu Biblia, Mateo 23, al versículo 31, verás que Jesús, hablando con las mismas personas, dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas.
Y así es como se identifican. Son los hijos de los que mataron a los profetas. Y les dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, a otro azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Lo que han hecho vuestros padres lo seguiréis haciendo. Y lo siguieron haciendo. El apóstol Pablo lo hizo, ¿no? Antes de convertirse. Y dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Mataron a uno de los profetas justo en el templo. Y esta era la norma. Han rechazado a los profetas, rechazaron al Hijo y seguirán rechazándolo. Y lo hicieron. ¿Y qué cosa, no? Más tremenda es esto, ¿no? Ahora, déjame daros una nota a pie de página que considero que es asombrosa. Creo que esta es una de las afirmaciones de la deidad más olvidadas y sin embargo más claras que nuestro Señor haya dado. Dice aquí, Dios les envió profetas y luego Dios envió a su Hijo. Y Marcos 12:6 dice, especifica a su único Hijo. Así Cristo se distingue a sí mismo como el Hijo de Dios, enviado de Dios, como diferente de los profetas. No es un sirviente como ellos son sirvientes, Él es un Hijo, y ese es un reclamo de la deidad. Y en la parábola es el heredero, a Él le pertenece la herencia. Esa es la implicación. Este es el Hijo. Es una afirmación notable de Jesús de ser el Hijo de Dios, un reclamo por el cual lo querían muerto. No hay forma de evitarlo. Afirmó ser el único Hijo de Dios, no un profeta como otros profetas, ni siquiera el mejor de los profetas. Nada menos se diría que Él fuera y es el Hijo de Dios encarnado. O es eso, o es un falso profeta y un mentiroso. ¿Y sabían quién era Él? Ellos se dicen entre ellos en el versículo 38, este es el heredero. Ellos sabían quién era Él. Vieron sus milagros, escucharon sus palabras, sabían quién era Él, pero lo querían muerto, porque querían poseer el reino en estos propios términos. ¿Y qué ceguera es esa? ¿Qué ceguera tan horrible? ¿Qué maldad? Sabían quién era Él. De hecho, cuando resucitó de entre los muertos, ¿os acordáis que sobornaron a los soldados para que mintieran acerca de su resurrección? Sabían la verdad. No estaban dispuestos a aceptarlo como la gente de hoy. Y no faltan pruebas, no hay falta de credibilidad con respecto a Cristo. Lo querían muerto porque tenían miedo de perder su posición y su poder y su control. ¿Te das cuenta de que Jesús está aquí diciéndoles en la cara que sabe que le matarán? Así es. Y no les sorprende. No es una víctima. Jesús dijo, no me quitarán la vida en el Evangelio de Juan, yo mismo la daré. Y nota el versículo 39, que en la parábola sacaron al hijo de la viña, y eso también es consistente porque Cristo fue crucificado, dice Hebreos 13, 12 y 13, fuera de la puerta. Fuera de la puerta. La parábola es tan clara. Israel, el lugar de bendición, Israel, el lugar de salvación, Israel, el lugar donde Dios derramó la bondad de su misericordia y gracia. Y cuando cayeron en pecado y el egoísmo, Dios envió a sus profetas, a quienes odiaron y despreciaron y asesinaron. Y finalmente Dios envió a su Hijo, lo sacaron fuera y lo mataron. Eso le dice, no ha sucedido todavía, pero eso es lo que vais a hacer. Es lo que vais a hacer. Entonces aquí está la ilustración, la conclusión y la explicación. Y esa explicación se basa en la comprensión del texto del versículo 42 del Salmo 118. Ahora la aplicación es muy simple. En la aplicación, cualquier velo que haya quedado sobre estas mentes oscuras se va a quitar ahora. Versículo 43 dice, por tanto, y aquí da la aplicación,
os digo que el reino de Dios os será quitado de vosotros. Lo dijisteis en el versículo 41, arrendará su viña a otros labradores, y lo dijisteis bien. El reino de Dios les será quitado y entregado a una nación que produzca los frutos de él. ¿Y cuáles son esos frutos? De los que Juan habló en Mateo 3:8, los frutos del arrepentimiento, la demostración de justicia que proviene de la vida que se aparta del pecado. ¿Qué versículo más importante? Jesús les dice a los líderes de Israel, habéis perdido el derecho a estar en este lugar de bendición. Dios se apartó de Israel, ese fue el final de un gran día, ese fue el final de una gran era. Dios se apartó de Israel como el pueblo de bendición y dice, lo daré a una nación. ¿Qué nación? Bueno, la palabra nación significa gente. ¿Y qué gente? Bueno, la misma nación de la que habla Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, una nación santa. Creo que es la iglesia, los redimidos de esta época. Entonces, esos dos resultados, el reino de Dios os será quitado y dado a otro, eso es lo primero, quitado, eso es triste, ese es el reemplazo del que hablamos antes. El Israel de hoy no está siendo bendecido. Hemos estado aprendiendo sobre eso en Romanos 9, 10 y 11, y no voy a hacerlo ahora, y no voy a desarrollarlo todo, pero Israel ha sido removido por el momento del lugar de bendición. Tú dices, ¿volverán alguna vez? Pues sí, lo harán, lo harán. Dios lo injertará, dicen Romanos. Todo Israel será salvo, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Llegará el día, dice Zacarías, cuando mirarán a aquel a quien traspasaron y lo llorarán como a un único hijo. La salvación vendrá a Israel. Algunos de todas las tribus se convertirán en evangelistas para proclamar el evangelio en todo el mundo. Su día llegará de nuevo, porque Dios tiene una promesa que debe cumplir. Pero por ahora están apartados. Y Romanos 9 dice, un pueblo que no era mi pueblo, ahora es mi pueblo. He llamado a un no pueblo para que sea mi pueblo, a un no amado para que sea mi amado, dice en Romanos 9, 25 y 26. Un pueblo nuevo, una nueva nación, una nación santa, no definida étnicamente, pero definida por la fe en Cristo. Y somos esa nación, bendito sea Dios. Producimos el fruto del arrepentimiento, el fruto de la justicia, al creer en nuestro Señor Jesucristo. Somos el nuevo canal a través del cual Dios puede llevar el evangelio de la salvación a un mundo que tanto lo necesita. Entonces, el versículo 43 trae a colación la idea del reemplazo y el versículo 44 es la aplicación de la idea del juicio. Dijeron, Él destruirá a esos pecadores, a esos miserables y malvados hombres. Y eso es exactamente lo que dice el Señor. Escucha, sobre cualquiera que caiga esta piedra será quebrantado, literalmente hecho añicos. Pero sobre quien caiga lo pulverizará, lo aventará como paja en el aire, lo triturará en pedazos pequeños que pueden volar con el viento. Y vaya, hermano, vaya versículo ese, ¿no? ¿Qué está diciendo? Pues sobre cualquiera que caiga, el verbo tiene la idea de estar arriba y caer en el sentido de aplastar. Y supongo que en relación con la parábola eso es lo que dice. Como dijeron, apoderémonos del Hijo y matémoslo. Él está diciendo, cualquiera que trate de acercarse al Señor Jesucristo para hacerle daño será hecho pedazos. Le haces eso al Hijo de Dios y eso es lo que Dios te hará a ti. Lo hará, en palabras de los judíos que dijeron, destruirá a los hombres malvados que se apoderaron de su Hijo. Caes sobre el Señor Jesucristo para hacerle mal, para hacerle daño y serás hecho pedazos. Y luego el juicio final, cuando Él caiga sobre ti, serás aplastado hasta convertirte en polvo. Eso es lo que dice, y son palabras fuertes, son palabras muy fuertes. Pablo se hace eco del pensamiento, ¿no? Todo aquel que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. El verbo griego, molerlo hasta convertirlo en polvo. Y no podía traducirse mejor que eso. Esa es la mejor traducción. No es simplemente un aplastamiento, sino un esparcimiento hacia la nada.
Si haces daño a Cristo, si lo rechazas, si lo matas, serás quebrantado. Y cuando venga en juicio serás aplastado. Un paralelo es Daniel 2, 34 y 35, donde muestra los imperios del mundo y la imagen. Lo recuerdas, ¿no? Y luego esa piedra cortada sin mano, que es Cristo, que lo rompe todo. Rompe todo eso. Esa es la ilustración, la conclusión dada de su propia boca. Jesús da la explicación y tomando sus propias palabras de que esas personas deberían ser juzgadas y reemplazadas, dice: eso es lo que has hecho a Jesucristo, pues tú también serás juzgado y reemplazado de la esfera de bendición. Y eso finalmente ya me lleva a su reacción en los versículos 45 y 46. Y cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron la parábola, percibieron que hablaba de ellos. Bueno, tenía su sentido, ¿no? Recibieron el mensaje. ¿Cómo no podían darse cuenta? Esa es una declaración tremendamente acusadora. Sabían que estaba hablando de ellos. Entonces lo entendieron todo, no tenían ninguna duda al respecto. Sabían que eran los hijos de los que mataron a los profetas y trataron de apoderarse de la viña y matar al hijo. Sabían que eso era lo que eran, sabían que hablaban de ellos. Y dices, ¿les trajo eso un avivamiento? ¿Fueron convencidos de pecado? ¿Se volvieron en sus corazones hacia Cristo? Versículo 46, que es muy triste. Cuando procuraron ponerle las manos encima, ¿qué van a hacer ahora? Lo van a capturar de todos modos, lo van a atrapar para matarlo, pero tenían miedo de la multitud, porque la multitud lo consideraba un profeta. Igual como Herodes Antipas tenía miedo de tomar a Juan y matarlo porque la gente pensaba que era un profeta. Y ahora estos religiosos son cobardes. No quieren tocar a Jesús porque la gente piensa que es un profeta y tienen miedo. Eso es lo único que los detiene. Están tan perdidos. El Sanedrín quiere a Jesús muerto, pero tiene miedo. Acaban de escuchar la verdad sobre sí mismos y no les podría importar menos. Saben que es el Hijo de Dios. A ellos tampoco les importa eso. ¡Qué increíble incredulidad! Pero esto es característico de todos los incrédulos que rechazan la verdad. Muy triste. Y dice, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Pues todo. El versículo 37 lo dice. Por último, les envió a su Hijo. Esa es la parte triste de la Navidad. Él envió a su Hijo y el mundo está lleno de personas como estas, que con toda la información le dan la espalda y están con aquellos que lo apresarían y le harían daño en lugar de aquellos que le abrazarían y besarían a ese Hijo. ¿Qué aprendemos de este texto? Puedo resumirlo. Escucha con mucha atención. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Aprendemos acerca de su gracia para con los hombres, dándoles una bendición privilegiada, dándoles una promesa de esperanza, dándoles una gran recompensa potencial, dándoles una viña de bendición en la que puedan vivir y ser bendecidos. Aprendemos de su paciencia con los hombres. ¿Cuántas veces Dios ha enviado un mensajero y otro mensajero y otro? Y aunque son rechazados y rechazados y rechazados, aprendemos acerca de su amor para con los hombres. Porque no solo envió mensajeros, sino que envió ¿a quién? A su Hijo. Y eso dice cuánto ama a Dios, ¿por qué envió a su Hijo a morir a manos de esos hombres? También aprendemos sobre el juicio de Dios. Vendrá en destrucción contra aquellos que destruyeron a Cristo. ¿Qué aprendemos sobre Cristo en esta historia? Pues aprendemos acerca de su reclamo de deidad. Él es el Hijo, Él es la piedra. Aprendemos su disposición hacia la muerte, hacia morir. Vino a morir. Sabía que eso estaba delante de Él. Sabía dónde lo llevaban. Sabía que lo iban a asesinar. Se los dijo a la cara y nunca trató de evitarlo. ¡Qué ganas de morir! Aprendemos sobre su resurrección. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la cabeza del ángulo. Él es restaurado al lugar de gloria, de majestad, de supremacía. Aprendemos que Él es el que determina el destino, porque lo que haces con Jesucristo será lo que determinará tu eternidad. ¿Qué aprendemos sobre los hombres? Aprendemos que los hombres tienen un gran privilegio. Tienen la revelación de Dios, tienen la Escritura, tienen un mundo de bendiciones providenciales en el que viven, tienen el Evangelio,
Aprendemos no solo sobre el gran privilegio de los hombres, sino también sobre su gran responsabilidad. El viñedo, en cierto sentido, es nuestro. Y Dios nos ha puesto en un lugar donde podemos responderle y podemos verle y oírle y conocerle. Y luego aprendemos sobre nuestra responsabilidad. El Señor enviará a sus siervos para comprobar cómo manejamos las cosas que nos han sido entregadas. Ahí hay una responsabilidad. Y luego aprendemos sobre el rechazo obstinado y voluntarioso de Cristo hacia Cristo por parte de los hombres. Y luego aprendemos que los hombres serán juzgados por tal rechazo. Esa es la parte triste de la Navidad, que no siempre se escucha. Y no tiene que ser así. La Navidad puede ser y debe ser un momento de celebración, y lo es, para quien besa al Hijo y para quien abraza al Hijo con fe. Y confío que eso sea cierto en tu vida en estos días. Amén.